Dios les bendiga a todos. Es bueno Dios que a través de la alabanza, a través de los cantos, pues Dios nos ministra y Dios pues finalmente conoce el corazón y conoce la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Se cuenta que, más bien hay una anécdota, me estaba acordando ahorita. Se dice que en alguna ocasión Dios, ya cansado del ser humano, es una anécdota, es algo ficticio, no es real, pero creo que nos ilustra un poco de lo que queremos hablar el día de hoy. Se dice que Dios estaba cansado ya del ser humano, de las maldades, de todas las cosas que, pues, en nosotros podemos ver, la violencia, y Dios determinó esconderse del hombre. Y pues Dios quería esconderse en el cielo, pero decía, no, pues seguramente ahí va a encontrarte el hombre. Entonces me voy a ir al mar. Decía, no, es que seguramente el hombre te va a encontrar allá. Me voy debajo de la tierra, y así muchos lugares. Y por ahí un ángel le dijo, pues, ¿por qué no mejor te escondes en el corazón del ser humano? Porque tristemente el día de hoy el ser humano no examina su propio corazón. Es el lugar en que difícilmente va a buscar. Y Dios, yo creo que el día de hoy pues nos ha traído precisamente con ese propósito, de que no busquemos allá afuera, sino que examinemos primeramente nuestro propio corazón. Cómo está delante de Dios, si es un corazón que está vacío, si es un corazón que no tiene sentido, si es un corazón, una vida que pues no tiene un propósito en sí, una vida vacía como se ministraba al final de la alabanza. Y es lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. Vamos a leer en relación a esto un texto en Juan capítulo 7, en el versículo 37. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 37. Te platico, en lo que buscas el texto, a qué hace referencia a estos versículos. Es el Señor Jesús. El contexto habla de una fiesta, de una gran fiesta. La fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, pues era una festividad muy, muy importante para los judíos. Era una fiesta solemne, una fiesta que se celebraba durante varios días. O sea, no era una fiesta de unas horas, no era fiesta de un día, sino eran varios días. Eran 7 días en que los judíos tenían que estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, esta festividad estaba relacionado con 2 eventos muy importantes. Uno de ellos es que recordaban que Israel en algún momento habitó en tiendas cuando salieron de Egipto. Si tú recuerdas, dice la Escritura, que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Cuando Dios con mano poderosa los saca de Egipto, ellos se van al desierto. Y en el desierto ellos habitan en tiendas, habitan en tabernáculos. Ese era uno de los propósitos que tenía esta fiesta, que la gente posteriormente, con el transcurso del tiempo, con el pasar de los años, los judíos recordaran que en algún momento sus padres habitaron en tiendas cuando salieron de Egipto. Ese era uno de los propósitos. El segundo, que tenía una importancia relevante, es que coincidía con las cosechas de los diferentes frutos, de las semillas que los judíos sembraban. El trigo, o algunos otros frutos que ellos sembraban. Era un tiempo de mucha abundancia en estos días, en los días en que ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. En Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 13, únicamente como una referencia, no lo busque, dice que cuando ellos iban a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, nadie se iba a presentar con las manos vacías delante de Dios. Nadie se iba a presentar con las manos vacías delante de Dios. Y daba a entender de todas las bendiciones y de todos los beneficios que ellos habían recibido durante ese año, y a Dios le presentaban, por decirlo así, una ofrenda de todas las cosas que ellos habían cosechado. Era un momento de mucha bendición, de mucha alegría. Había muchos frutos,
había muchas cosechas, era una fiesta muy importante y muy relevante para los judíos. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, muchas cosas habían cambiado. Y en el tiempo de Jesús, precisamente esta festividad, como muchas festividades judíos, habían vuelto un ritual, una religión, y no tenía. Jesús, el cual pues tenía algunos hermanos carnales, dice la Escritura, que sus hermanos ni siquiera creían en él. Y le decían, pues manifiéstate, Israel. Era el tiempo de la fiesta. Y le dijo, pues bueno, si tú quieres darte a conocer, pues ve a la fiesta, la gran fiesta, y allá date a conocer. Y dice la Escritura que Jesús se negó a ir a la fiesta en aquel momento. Pero posteriormente, Él subió a la fiesta. En los últimos días de esta fiesta, Él subió y se dio cuenta de una cosa. La religiosidad, los rituales muertos, en que se habían convertido las festividades, las cuales tenían propósitos muy específicos, que Dios iba a bendecir a los judíos a través de estas festividades, pero ellos se habían vuelto religiosos. Ellos se habían vuelto únicamente un ritual. Jesús, siendo Dios y siendo judío, las bendiciones que Dios les había dado, pero se habían vuelto únicamente en ritos huecos, sin sentido. No había vida en sus ritos. Es por eso que aquí en Juan capítulo 7, en el versículo 37, Jesús lanza una invitación. Y esa invitación era una invitación que respondía a la necesidad que tenían en ese momento los judíos. No era una fiesta donde había alegría. Era una fiesta ritual, una fiesta muerta. Y dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, estas palabras Jesús no las dijo así como yo te las acabo de decir. Seguramente Jesús, viendo cómo estaban los judíos de vacíos, viendo Jesús cómo había cierta impotencia de los judíos para poderse acercar a Dios, viendo las limitaciones, viendo el pecado que había en el pueblo de Israel, Jesús clamaba a voz en cuello, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como en un grito desesperado, como en un grito, en un llamado desesperado, por ver aquellas multitudes, las cuales se habían reunido supuestamente a buscar a Dios, pero lo único que encontraban era vacío y era un ritual muerto. Posteriormente la Escritura dice, Jesús decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te pregunto el día de hoy, ¿de tu interior corren ríos de agua viva? ¿A qué se refiere esto de ríos de agua viva? ¿En tu alma hay vida? ¿En tu alma hay una comunión con Dios? ¿Donde tu conciencia te dice y te dicta que tu vida está en paz para con Dios? ¿En tu vida hay felicidad? ¿En tu vida hay satisfacción? Y digo satisfacción no de las cosas de este mundo, sino de una relación personal con Dios. Hay personas, muchas historias, que nos narran de hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios y dejaron todo. Algunos dejaron riquezas, algunos dejaron fama, algunos otros dejaron vidas prometedoras en una sociedad, a lo mejor donde podían tener asegurado absolutamente todo, pero todo eso lo cambiaron por conocer a Cristo. Por conocer a Cristo. Hay un testimonio muy impactante por ahí del siglo XIX, David Brainerd. David Brainerd era un joven que estudiaba en una de las universidades en los Estados Unidos, o bueno, ya casi al norte por Canadá. Y este hombre pues tenía una vida prometedora, era un joven pues que tenía mucho talento, era un joven que cuando él hablaba con las demás personas, pues la gente pues podía entender lo que él les decía, se convertía a la gente. Llegó el momento en que él tuvo que tomar una decisión, servir a Dios o vivir en la vida en que él vivía. Y él se decidió buscar a Dios y servir a Dios, y se fue a predicar al norte de los Estados Unidos, a Canadá, Alaska, esas zonas.
donde había gente, nativos de aquel lugar, y fue a predicarles. Esas personas eran personas que estaban muy metidas en el alcohol, pero David Brainerd tuvo la disposición, Dios puso en su corazón entregar toda su vida por aquellos hombres. Finalmente murió este hombre, murió muy joven, no tuvo ningún convertido, y su testimonio, que lo leemos, hay un libro que se llama así, La vida personal de David Brainerd. Él narra a través de su testimonio cómo una de las cosas más hermosas que él tenía en su vida no era el ir a predicar a los indios. Una de las cosas más hermosas que él tenía en su vida no era el hacer esas cosas, sino una relación personal con su Dios. De hecho, su testimonio son esos, narraciones que te va diciendo de cómo era su relación personal con Dios. Después de que este hombre fallece, mucha gente comienza a convertirse. Pero este hombre cumplió su propósito y su vida, a pesar de ello, tenía una vida plena y una vida llena. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Es una vida hueca, una vida sin sentido, una vida llena de ritos, así como los judíos, los cuales iban y festejaban aquella gran fiesta de los tabernáculos porque tenía que festejarse? ¿O hay vida en ti? Jesús por eso es que veía la necesidad de ellos. Veía cómo estos hombres querían a través de su religión acercarse a Dios. Y Jesús en un grito desesperado dice, si alguno tiene sed, si alguien puede estar atento, si alguien tiene esa necesidad, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Como diciendo, tus ritos y tus tradiciones no te han funcionado. Tu religión no te ha funcionado, tu filosofía no te ha funcionado. El que tiene sed, el que realmente quiere tener vida, venga a mí y beba. Y esa invitación, el Señor Jesús la sigue haciendo hasta el día de hoy. Es una invitación que está vigente. Y Jesús te dice, si tú tienes sed, si tú te sientes necesitado, ven a Él. Acércate a Dios, acércate a mí y bebe. En otra ocasión, la Escritura dice que Jesús pasó por un lugar llamado Samaria. Tú te has de acordar de la historia, Juan capítulo 4. Posteriormente tú lo puedes leer si quieres. Es únicamente para que tú tengas una referencia. En Juan capítulo 4, Jesús habla acerca de la mujer samaritana. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y otros pueblos. No eran puramente judíos, no eran totalmente judíos. Y estos samaritanos se habían hecho sus propias costumbres, se habían hecho su propia religión. Tenían un lugar donde adorar, tenían una forma de cómo concebir a Dios, tenían una forma en cómo ellos pensaban que era la forma correcta de cómo acercarse a Dios. Tenían su propia religión. En ese lugar, en Samaria, cuando Jesús pasa, dice la Escritura, después de un largo camino, de un largo trayecto, Jesús finalmente se sienta ahí cerca del pozo de Jacob. Ahí llega una mujer. Se encuentra con una mujer. Esta mujer era una mujer con características muy peculiares. Había procurado llenar su vida vacía con dos cosas: con la religión, pero también con el libertinaje. Era una mujer religiosa. Era una mujer que si tú le hablabas de religión, era una mujer que te debatía. Era una mujer la cual ella no tenía necesidad seguramente de que alguien le compartiera, porque ella tenía conocimiento hasta cierto punto. Pero era una mujer que su religión no la había llenado. Y era una mujer la cual vivía en libertinaje, porque dice la Escritura que había tenido muchos maridos. Cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido, llámalo. Y ella dice, no tengo marido. Y dice, bien has dicho, porque has tenido tantos maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús entonces a ella le hace también una invitación a beber del agua viva, de saciar su alma, de llenar su interior, de llenar su vacío. Finalmente esta mujer, la Escritura nos da a entender que esta mujer comprendió el mensaje. Esta mujer comprendió el llamado y su vida seguramente fue una vida diferente. Muchas invitaciones a buscar a Dios de una manera viva, real, que sacia,
que están fuera de todo ritual humano, están presentes en la Escritura a través de muchas historias. Es decir, un llamado a volverse a Dios de todo corazón. Un llamado al arrepentimiento, un llamado de dejar de ver a los hombres, de poner la mirada únicamente en el autor y consumador de la fe, el cual dice la Escritura que es Jesús. Ese llamado al arrepentimiento es un llamado que semana con semana se hace en este lugar. Y seguramente Dios te lo ha marcado también. Cuando lees la Escritura, cuando quieres buscar a Dios, Dios te hace entender es que si tu vida no está bien, Dios te hace entender que tienes que cambiar, que tu vida tiene que ser diferente. Y es un llamado al arrepentimiento que Dios hace de manera continua. Toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es un llamado al arrepentimiento. Es una invitación que Dios hace. La pregunta es, ¿has sido fiel tú en escuchar este llamado? ¿Has sido fiel tú en escuchar esta invitación que Jesús te ha hecho semana con semana o cuando tú buscas a Dios en tu casa? ¿Has sido fiel? La Escritura nos muestra que muchos estuvieron dispuestos a escuchar este llamado, a responder la invitación. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Los mismos apóstoles. Ahí está Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Bartolomé, Mateo, todos ellos estuvieron dispuestos a dejar todo aquello que ellos consideraban como algo que valía la pena en este mundo. Y ellos lo dejaron, lo hicieron a un lado, con tal de seguir a Cristo. Y ves a Pedro que deja las redes. Y ves a Andrés que deja las redes. Y ves a Jacobo y a Juan que dejan las redes. Y ves a Mateo que deja el banco de los tributos. Y ves a cada uno de ellos que dejan algo. Dejan su vida pasada, dejan todas esas cosas a un lado. Ves a la mujer samaritana que deja la vida de promiscuidad. Ves al ciego Bartimeo, cuando abre los ojos, él quiere estar con Jesús. Ves a Lázaro, ves al Gadareno, ves a muchas historias en la Escritura que estuvieron dispuestos a responder al llamado que Jesús hacía. Pero tú que me escuchas, ¿has estado dispuesto a responder a la invitación que Jesús te hace de dejar el pecado? ¿Has estado dispuesto a responder la invitación que Jesús hace de dejar el pecado? De seguir la justicia, la santidad, sin la cual dice la Escritura en Hebreos, nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor? ¿Tú quieres ver a Jesús cara a cara? Se requiere santidad. ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Quieres tener esa aspiración en algún momento, estar delante de Dios? Se requiere santidad. En Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 15, Jesús nos muestra una parábola de las diferentes actitudes que tiene una persona ante el llamado que Jesús hace. Las diferentes actitudes que tiene una persona ante el llamado que Jesús hace. Lucas 14, en el versículo 16, dice, Jesús está en este momento en una cena, lo invitan a cenar, lo invitan a un banquete, y Jesús, aprovechando seguramente ese momento en el que todo estaba dispuesto, les da una enseñanza. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Jesús, al igual que este hombre que hizo una gran cena, Jesús también nos invita, nos hace una invitación, te ha hecho una invitación que tiene como fin la vida eterna. Una invitación no a una cena, sino dice la Escritura y en Apocalipsis, a la cena de las bodas del Cordero de Dios. Y a todos los ha invitado. Jesús también te ha convidado, mostrándote el camino hacia esa invitación, que es el camino del arrepentimiento y el camino de la fe. Pero dice la Escritura posteriormente, en el versículo 17, y a la hora de la cena, ya cuando se iba a servir, ya todo estaba dispuesto. Estaban las mesas, estaba el banquete, estaba la comida, estaban los meseros, estaba todo dispuesto. Pero a la hora de la cena, este hombre, envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, ya todo está preparado. Pero el versículo 18 dice algo que es muy importante. Y todos comenzaron a excusarse.
a disculparse, a poner excusas, a poner pretextos, a decir por qué ellos no iban a ir a la cena. Fíjate, Jesús muy hermoso. Él ha dispuesto muchas cosas, entre ellos su palabra, quien te comparta, quien te predique, te ha dado una razón, te ha dado un entendimiento. La Escritura dice que el Señor Jesús iba a ir al cielo a preparar lugar. Él tiene dispuesto ya todo, Él ya pagó muchas cosas, pagó el pecado. Él murió en la cruz. Está todo dispuesto. Y a los convidados les ha dicho, venid que ya todo está preparado. Y todos, dice todos. Y todos comenzaron a disculparse. Y comenzaron a disculparse porque tenían cosas mucho más importantes que hacer. Eran personas que estaban muy ocupadas en sus propias personas, en sus negocios, en su vida personal, en lo que ellos consideraban importante. Imagínate tú, que tú, terminando esta reunión, nos dijeras, hermanos, ¿saben qué? Dios puso en mi corazón invitarlos a mi casa. Ya todo está listo, hermanos. Ya están las mesas, ya está ahí la comida, ya está todo, hermanos. Los espero a las 3 de la tarde. ¿Cómo te sentirías tú que no fuera nadie? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿verdad? Porque tú de todo tu corazón estás invitando a todos los hermanos, pero ninguno va, porque te dice, no, ¿sabes qué? Es que yo tengo una comida en otro lugar. No, es que ¿sabes qué? Yo tengo un negocio que hacer. No, es que ¿sabes qué? Yo tengo esto que hacer. Te sentirías hasta cierto punto ofendido, ¿verdad? Te sentirías lastimado. Imagínate al Señor que te está invitando a las bodas del Cordero. Y que comiences a excusarte diciendo muchas cosas, dando muchos argumentos del por qué no te arrepientes, del por qué no tomas una decisión para buscar a Dios. Y comienzas a poner muchas excusas, muchos pretextos. El día de ayer y antier hemos estado compartiendo en otro lugar. Un hermano nos está compartiendo una serie de conferencias acerca de la familia. Y desde el jueves, el viernes, todavía ayer, salíamos a invitar a las personas que están por ahí cerca. Les dábamos un folletito, les dábamos la invitación, salíamos y voceábamos. Cuando era la hora de la reunión y vimos que llegaron pocos, pues como sea, sientes una tristeza de que dices, ¿cómo es posible? Muchos matrimonios se están destruyendo. Muchos jóvenes están en las drogas. Muchos niños están siendo maltratados. Y Dios quiere traer su palabra para enseñarle, para instruirle a la gente. ¿Cómo pueden llevar su matrimonio? ¿Cómo los jóvenes pueden ser guiados por Dios? Es decir, la respuesta para sus vidas está ahí. No en el hermano, sino en la palabra de Dios. En lo que Dios les quiere hablar. Y es muy triste que no vayan. Y uno se siente triste. Imagínate Dios, que hace constantemente la invitación, el llamado a arrepentirte, a que busques a Dios, a que seas serio en las cosas de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? Que Él dispone todo. Se hace sentir ofendido, triste, lastimado. Pero dice la Escritura aquí que todos comenzaron a excusarse. ¿Qué excusas son las que argumentaron los convidados para no ir a la cena? Dice el versículo 18, el primero dijo, fíjate lo que dijo el primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Es decir, el primero le dijo, ¿sabes qué, Señor? He comprado un pedazo de tierra, un campo, necesito ir a verlo. Y esto nos ilustra uno de los primeros impedimentos o excusas para que una persona no busque a Dios, para que una persona no se arrepienta: los bienes materiales. Los bienes materiales.
Y es que el mundo actual y su filosofía, que es contraria a Dios, tiene algunos principios supuestos para obtener la plenitud. Es decir, si tú has escuchado que hay una filosofía que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué tipo de casa tienes? Es lo que vales. ¿Qué tipo de coche tienes? Es lo que vales. Y esta filosofía está difundida por muchos medios como la radio, la internet, y está siendo profundamente arraigada entre los jóvenes. Y esta filosofía te dice otra cosa: la felicidad no está en Dios, la felicidad no está en las cosas espirituales, la plenitud no está en ese tipo de cosas, sino está en lo material. Dependiendo cuántas cosas tienes en tu vida, es la forma en cómo tú vas a lograr la felicidad. No hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para las cosas espirituales. Hay cosas más importantes según el mundo: las cosas materiales. Las cosas materiales. Y la Escritura nos muestra dos ejemplos claros de personas que fueron impedidas a buscar a Dios precisamente por los bienes materiales. La primera de ellas está en Mateo capítulo 19, en el versículo 21. Mateo 19, en el versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿De qué está hablando aquí? Dice la Escritura que vino un joven. Él tenía la intención, él quería buscar a Dios realmente. Él quería encontrar la vida eterna. Había escuchado a Dios, había escuchado a Jesús, había escuchado el llamado, la invitación de Jesús, y él tenía deseo de buscar a Dios realmente. Así como seguramente muchos que han escuchado el mensaje de Dios, de dejar sus pecados, los vicios, tu maldad, y yo creo que muchos desean cambiar, muchos desean ya no vivir en una vida vacía, en una vida mal, desean ser diferentes, desean algo nuevo en su vida. El joven, cuando se acerca a Jesús, le dice que qué iba a hacer él para lograr la vida eterna, para alcanzar la vida eterna. Jesús le dice: bueno, los mandamientos conoces. Y comienza a anunciarle los mandamientos. Y este joven le dice: sí, Señor, pues todas esas cosas yo las he hecho desde mi juventud. Y Jesús, conociendo el corazón y sabiendo que el joven tenía puesta su confianza no en Dios, no tenía puesta su confianza en Dios, ni en lo que él había hecho, tenía puesta su confianza en sus bienes. Y Jesús le declara lo que tiene que hacer. ¿Cuál era el impedimento para este joven? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué hizo este joven? Vendió todo lo que tenía, lo dio a los pobres, siguió a Jesús. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía muchas posesiones y no quiso pagar el precio. Se fue triste. Se fue triste. Y es que cuando tú buscas a Dios, tienes que pagar un precio. Yo te decía hace un rato, Pedro, por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dejaron la fuente de sus ganancias. En el tiempo de Jesús, de los apóstoles, era muy común que si el padre era carpintero, el hijo era carpintero. Que si el padre era panadero, el hijo era panadero. Que si el padre era una casa, que ha sido el esfuerzo de muchos años. Una casa que seguramente has invertido mucho dinero, muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Un temblor la puede tirar. Se acaba. Se acaba. Lucas capítulo 12, en el versículo 16, dice: también le refirió una parábola diciendo, está hablando de otra parábola el Señor Jesús, en relación a la avaricia. Lucas 12, 16. ¿Y qué les dijo Jesús? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, Dios había bendecido a este hombre, había producido mucho. Sus graneros, sus campos habían producido muchísimo. Pero en lugar de agradecer a Dios, este hombre tenía un corazón avaro y maquinó una idea.
Y él pensaba, dice el versículo 17, dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, tengo mucho. No sé dónde guardarlos, no sé dónde poner toda esta riqueza. Versículo 18, y él dijo, ya sé, voy a hacer una cosa. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores. Y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Los voy a hacer más altos para tener más. Y ahora sí, a disfrutar la vida. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así es una persona que tiene su confianza en los bienes materiales. Así es una persona que tiene su confianza en las cosas de este mundo. Come, bebe, regocíjate, no nos hace falta nada. Lo tenemos todo. Pero una de las cosas que este hombre en esta parábola no tenía era asegurada la vida. No tenía asegurada la vida. Él tenía unos planes, edificar sus graneros mayores, vivir por muchos años de ellos, disfrutar. Pero la Escritura dice que Dios tenía otros planes para él. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio. Fíjate, mundanamente uno pudiera pensar, oye, pues ese hombre, si él le sabe a los negocios, oye, pues es un hombre próspero, es un hombre que tiene visión de futuro. Mira, su negocito estaba así y ahora lo va a hacer grande. Esa es la visión del mundo. Pero Dios tiene otros planes. Y le dijo, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? No vaya a ser que estas palabras Dios nos las esté diciendo a nosotros. Necio. Esta noche Dios va a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, todo lo que no has hecho, ¿para quién será? ¿Para quién? Ahora este no es un llamado a que digas, bueno, el hermano dijo que pues ya no procuráramos para nuestros hijos. Hay que esforzarse, tenemos que esforzarnos. Pero aquí si te das cuenta, hay como que haz de cuenta, un límite entre la avaricia, entre confiar en las riquezas y confiar en Dios. Ha habido personas que pues han sido prósperas, son prósperas y son bendición para el reino, porque dan su dinero para la obra de Dios, porque dan su dinero para publicar Biblias, para imprimir Biblias, porque dan su dinero para proyectos que agradan a Dios. Es decir, son personas que no tienen basada su vida ni está fundada su vida en las riquezas. Pero aquí lo que nos dice la Escritura es que este hombre que era necio, este hombre sí tenía fundada su vida en ello. Dios tenía otros planes, lo llamó a cuentas. No vaya a ser que los planes que Dios tenga para ti sean diferentes a los que tú piensas. Porque puedes decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer mis graneros más grandes. Y no vaya a ser que al final te quedes como este hombre. Cuando tú y yo estemos delante de Dios, yo te pregunto, ¿qué le vamos a presentar a Dios? ¿Una vida justa, piadosa, en santidad? Señor, de esta vida que me diste, pude sacar a mis hijos adelante. Señor, de esta vida que tú me diste, mira a los hijos que tú me diste, viven en santidad, te agradan, te sirven. Señor, yo fui ejemplo porque tú me ayudaste. O vas a llegar con Dios y decirle, Señor, pues mi casa, mi coche, mi carro, mis bienes, mi negocio, Señor, ¿por qué me mandaste a traer? Yo estaba mejor allá abajo. Todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Tu alma es lo que va a permanecer. Este invitado dijo que para él eran más importantes las posesiones. Si yo te hablaba de una filosofía
una filosofía que está permeando mucho en la sociedad. Quisiera que viéramos unas diapositivas rápidamente. ¿De qué cosas son las que más valora el mundo? ¿Qué cosas son las que valora el mundo? Y ahí hay unas imágenes que encontramos en internet ya hace algunos años, estas no son actuales. Pero dice ahí, atributos altamente valorados en nuestra sociedad actual. Uno de esos atributos es, dice ahí, el atractivo físico. El atractivo físico. Y los jóvenes, ¿cómo caen en este tipo de cosas? Y esto está promovido por la publicidad en los medios de comunicación, principalmente en la televisión y ahora actualmente también en la internet. Y esa imagen que está ahí, que es de una lata, y hay unas cifras, 90, 60, 90, pues te dice muchas, ¿verdad? ¿Qué crees que jóvenes cuando ven esta lata? Ay, si tomo coca, si voy a estar, ¿verdad? Es promovido por los medios de comunicación. La siguiente, bueno, ahí hay alguna publicidad. La siguiente, por favor. Ahí hay otra. Es lo que ven los jóvenes, es lo que ellos pueden ver en internet. ¿Qué otra cosa? Hay un hombre que dice que nuestra sociedad ha sido sobrecargada eróticamente desde mediados de los años 70. La televisión, la radio, el cine, las revistas, las carteleras, los folletos y la ropa reflejan esta fascinación sin igual. La siguiente. Es evidente que cuando en una sociedad el sexo se convierte en un factor de suma importancia, el atractivo sexual adquiere una nueva importancia social. Mientras más saturada de sexo se encuentre una civilización, más se premiará la belleza y se castigará la fealdad. Un psicólogo, James Dobson. Estos son los atributos y de las cosas que piensa el mundo el día de hoy. O sea, el mundo no dice, lo espiritual es lo más importante. El mundo le dice a los jóvenes principalmente, el atractivo físico es lo importante. Y ves a los jóvenes que van al gym, y ves a los jóvenes que hacen ejercicio. Digo, no está mal que hagan ejercicio, es necesario. Pero cuando caen en el exceso, o sea, se cae en idolatrar este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando iba a la preparatoria, a veces había jóvenes que estaban en el gimnasio. Y recuerdo que cuando salíamos, pues nos íbamos muchos en el microbús. Y se subían en el microbús y había jóvenes que no querían sentarse cuando había lugares disponibles. ¿Sabes por qué? Porque querían ir en el tubo agarrados así y mostrando los músculos. El atractivo. La siguiente vamos a ver. Dice, atributos altamente valorados en nuestra sociedad actual, la inteligencia. ¿Qué tan bueno eres para aprender? Dice ahí. La inteligencia es uno de los atributos, yo creo que es una bendición cuando una persona pues está dotada de cierta inteligencia y es una bendición de parte de Dios. El problema es cuando se cae en el otro lado, en el otro extremo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Fíjate, atributos que los padres desean de los hijos, según el mundo, atributos que los padres desean de los hijos. Algunos de ellos son buenos, pero fíjate cuando caen en el exceso. Primero quieren un hijo prodigio, ¿verdad? Un IQ arriba de 185. Quieren sobresaliente, exitoso, triunfador, el primero en todo, con notas magníficas en la escuela, que sorprenda a los maestros con su inteligencia, el más destacado en un deporte popular, es decir, un hijo excepcional. Lo triste es cuando el hijo no es así, cuando no es prodigio, es pródigo, cuando no es sobresaliente, sino te llega con 6 a la casa, cuando no es exitoso, ves que fracasa, va de fracaso en fracaso, cuando no es triunfador, cuando pues no es el primero en todo, corren y es el último que llega. Y a veces los padres quieren presionar a los hijos para que sean los primeros en todo. Cuando no te das cuenta que cada hijo es diferente, cada hijo tiene atributos diferentes, cada hijo tiene características diferentes. Habrá jovencitos, niños,
que son muy buenos para las matemáticas. Qué bueno, gracias a Dios, hay que fortalecer las otras áreas. Hay niños que son buenos para el deporte, pero son malísimos en matemáticas. Pues qué bueno que sean buenos para el deporte, pero hay que fortalecer la otra parte. ¿Vamos entendiendo? Ok, la siguiente, ¿hay otra? Dice, atributos altamente valorados en nuestra sociedad actual, el dinero. Ya decíamos cuánto tienes, cuánto vales, y ahí, bueno, hay unas imágenes hasta de una persona que se duerme ahí con los billetes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué produce este tipo de calificaciones? O sea, esta visión según el mundo produce algo principalmente los jóvenes. Dice ahí, primero ansiedad. Los jóvenes se vuelven ansiosos, tienen ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen el coche que tiene el amigo, porque no tienen el tipo de ropa, la marca de ropa que tiene el amigo, porque no tienen el tipo de zapatos que tiene el amigo, porque no se peinan igual que el amigo, porque el papá no los deja. Sufren ansiedad los jóvenes, principalmente los jóvenes. Ya los que somos adultos, pues tenemos ya moldeada una forma de ser, una forma de vivir, una forma de vestirnos, una forma de hablar. Los jóvenes son moldeables y ellos les genera ansiedad. Muchos o algunos se han suicidado por este tipo de cosas. La siguiente, baja valoración de sí mismos. ¿Qué pasa cuando ves una revista o una chica ve una revista con una joven, con sus curvas, y se ve a ella que es gordita? En algunas a lo mejor no pasa nada. Pero como decía el texto que leíamos de James Dobson, cuando una cultura está llena de este tipo de cosas, en los jóvenes puede generar una ansiedad. Se valoran poco. Se valoran poco los jóvenes el día de hoy. El día de hoy los jóvenes no se valoran mucho. Quieren ser como otros y al ser como otros no cuidan ni siquiera su propio cuerpo. La siguiente, por favor. También bajas calificaciones y deserción, como no son inteligentes, pues desertan de las escuelas. La siguiente, por favor. Drogadicción también para salir de sus problemas. Algunos entran a la puerta falsa de las adicciones y esto genera problemas familiares muy fuertes. La siguiente, suicidios, ya decíamos hace rato. ¿Qué otra cosa? Anorexia. Principalmente en las jovencitas. Nuestro físico como mexicanos, pues es muy diferente al de otros países. Y eso hace principalmente en las jovencitas que entren en dietas muy rigurosas. Y no coman. Están flacas y se quieren ver más flacas. Y esto genera este tipo de cosas. Esa es la forma, es una filosofía, una forma de ver que se está transmitiendo en los medios de comunicación, en la televisión y también en Internet. Es por eso que es importante, papás, que sepan qué cosas son las que sus hijos ven en Internet. ¿Qué cosas son las que platican en Internet? Tendrán que buscar alguna estrategia, alguna forma de saber qué hacen los hijos en Internet. Antes estaba de alguna forma más controlado este tipo de cosas, porque tú sabes que, por ejemplo, la televisión, pues tienen un horario, tienen una programación, y dicen de tal a tal hora va a haber esto y va a haber esto, y de alguna forma algunos padres dicen, bueno, yo le voy a preseleccionar los programas en la televisión, aunque ya, sinceramente, yo te invito a que tires, si tienes televisión ya la tires, no vale la pena. Pero antes hacían eso, los papás preseleccionaban y decían, bueno, mi hijo puede ver esto no. El día de hoy con Internet, a toda hora, en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet, los jóvenes tienen acceso a cualquier cosa. En cualquier hora. No hay programación. El joven selecciona qué quiere ver. El joven selecciona qué quiere oír. El joven selecciona qué quiere escuchar. Y todo
bajo toda esta influencia materialista de la que te estaba hablando. Por ello es que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo buscar a Dios. Porque pareciera que el mundo les ofrece cosas que son divertidas, les ofrece cosas que son muy atrevidas, les ofrece muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, te voy a leer unos datos únicamente en relación a la televisión. Ahora imagínate en Internet. Dice un artículo que el ver televisión es un hábito que se refuerza diariamente. Los niños, en particular, gastan más tiempo viendo televisión que haciendo cualquier cosa que no sea dormir, en los que tienen televisión. Dice que los niños empiezan a observar la televisión a una edad temprana, a veces temprana como a los 6 meses, y llegan a los 2 y 3 años ya siendo unos aficionados a la televisión. La Academia Americana de Pediatría dice lo siguiente, que se calcula que entre los 2 y 18 años de edad pasan un promedio de 6 y 32 minutos cada día usando diferentes medios. O sea, 6 horas y 32 minutos diarios usando televisión, videos, comerciales, cine, videojuegos o Internet. De las 24 horas, los jóvenes utilizan 6 horas con 32 minutos en promedio para estar haciendo otras cosas como viendo televisión, comerciales, cine, videojuegos e Internet. En promedio, los niños ven de 22 a 25 horas semanales de televisión. En los preescolares, esta cifra es mayor. Llegan a 54 horas por semana, lo que significa de 7 a 8 horas diarias en el caso de los preescolares. Se ha encontrado que en los programas especialmente destinados a los niños, las caricaturas son más violentas que toda la programación y alcanzaron un 30% de episodios de violencia, siendo los episodios de más violencia de 6 a 9 horas, con 497 escenas y de las 2 a las 5 con 609 horas de violencia. Es decir, según un estudio se encontró que en el momento en que un niño medio mira de 2 a 4 horas de televisión diarias, cuando salga de la primaria, él o ella habrán atestiguado 8,000 asesinatos. Para el momento en que llegue a los 18 años habrá atestiguado 200,000 actos de violencia, incluyendo 40,000 asesinatos. Un joven que llega a los 18 años habrá presenciado 200,000 actos de violencia y 40,000 asesinatos. Esto en televisión. Ahora, cifras de Internet no hay, porque no está muy controlado. Imagínate si esto es en televisión, donde los programas pueden ser preseleccionados, imagínate qué pasará con Internet. Violencia, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. A esto están expuestos nuestros jóvenes. Y papá y mamá, muchos metidos en los bienes materiales. Lucas capítulo 14, en el versículo 19. Lucas 14, 19. Otro de los que fueron convidados dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Lucas 14, 19. Este también fue invitado, recibió de aquel gran señor, de aquella persona, una invitación para ir a la cena. Todo estaba preparado. Y finalmente dijo, ¿sabes qué? La verdad, tengo que ir a trabajar. Esto representa el trabajo. La verdad, tengo que ir a trabajar. Y esto es muy similar a lo que acabamos de leer, a lo que acabamos de ver con la anterior excusa. El afán. El afán. Lucas capítulo 21, en el versículo 34. Lucas 21, 34, era una advertencia del Señor Jesús para los últimos tiempos. Y es algo que nosotros estamos viendo y lo estamos casi palpando con nuestras manos. Dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, hablando de la segunda venida de Cristo, porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Los afanes de la vida, el afán. Te das cuenta que el estrés es parte de la vida cotidiana. El día de hoy una de las enfermedades muy comunes y muy recurrentes es precisamente el estrés. ¿Y el estrés cómo lo notas? En muchas cosas. Hay muchos síntomas en el cuerpo del estrés. Dolores de cabeza, presión baja o presión alta, etcétera, etcétera. Perdón, ahorita no se me vienen algunas otras, pero todas provocadas por el estrés. Hay personas que no pueden dormir, ¿sabías? Por el estrés. Hay personas que tienen problemas aún en su alimentación por causa del estrés. Pero esto no fue siempre así. Ha sido de los últimos años. Si tú platicas, aquí hay personas que son personas pues mayores, de cierta edad. Si tú platicas con ellos, ellos te pueden decir que hace algunos años esto no era así. Hace algunos años había tiempo para buscar a Dios. El día de hoy, la vida moderna te dice, no hay tiempo. No hay tiempo. Piensa en tu horario de mañana lunes. ¿Qué tienes que hacer el día de mañana? Y tal vez algunos ya están con el pie así, porque dicen, este hermano ya se está tardando y tengo varias cosas que hacer. Los afanes de la vida. Piensa en lo que vas a hacer mañana. Y te das cuenta de que muchos están cayendo en los afanes de la vida. De aquí para allá, de allá para acá. Que los niños a la escuela, que regresar, que el trabajo, etcétera, etcétera. En otros tiempos, la reflexión era parte de la vida del ser humano. Había tiempo para meditar. Había tiempo para meditar, para buscar a Dios. El día de hoy se cumple esto que dice la Escritura, que el afán ha venido a la vida de los seres humanos como un lazo. Ha venido como un lazo. La gente ya no tiene tiempo de buscar a Dios. Tú invita a cualquier persona y dile, oye, te invito a una reunión el domingo, o el viernes, o el sábado. ¿Qué crees que te diga? No tengo tiempo. ¿Qué crees que no tengo tiempo? Precisamente ese día que tú me dices, tengo una cosa que hacer, me invitaron a una boda, voy a tal cosa, tal evento, voy a hacer un negocio. No hay tiempo para buscar a Dios. No hay tiempo. ¿Y esto por qué? ¿Por causa de qué? Producto de una filosofía. Producto de una filosofía. La gente anda así, movidísima, movidísima. Tú vas por las calles, vas por el Toyocan y todos te quieren rebasar, casi te van pisando por detrás porque quítate que tengo prisa. La gente quiere todo así y es producto de una filosofía consumista. La gente quiere tener un mejor auto. La gente quiere tener una mejor casa. La gente quiere tener mejor ropa. La gente quiere tener mejores escuelas. La gente quiere tener mejor comida. La gente quiere tener mejor posición económica. La gente quiere tener mejor sueldo. La gente quiere tener mejores vacaciones. La gente quiere tener mejor diversión. Y para lograr eso, tienes que afanarte. Tienes que afanarte. Estimado amigo y hermano, espiritualmente, ¿cómo impacta el que tú te afanes por mejor ropa, por mejor casa, por mejor comida, por mejor escuela? El impacto es devastador. En tu propia vida, que estás afanado, que estás turbado, que ya no puedes reflexionar, que ya no puedes pensar. Y en la vida de tus hijos también, que están abandonados. Están abandonados. Ya no en la televisión, están abandonados en internet. Ya no es necesario que salgan, ¿eh? Ya no es como antes. No, yo a mi hijo no lo dejo salir después de las 9 de la noche. Pues sí, pero pues le das el internet.
Desde ahí puede chatear. Es más, desde ahí se puede conectar y puede estar platicando y viendo a los jóvenes, a los demás. Ya no es como antes. ¿Te das cuenta que el día de hoy las frases como rápido, online, úsese y deséchese, se han vuelto filosofías que han permeado en todas las relaciones de los jóvenes? Los jóvenes todo lo quieren rápido. Y así de volada, como la comida rápida. Que vas y pides, quiero una pizza y la quiero aquí en media hora, si no, no te la pago. Y en media hora está ahí. Puedes encontrar negocios que te dicen, le hacemos su afinación en 15 minutos. Todo rápido. Todo rápido. ¿Cuál es el resultado de una vida así en los jóvenes? Jóvenes de 14, 15, 16, 17 años en vidas destruidas. Principalmente las jóvenes. Embarazos no planeados. Jóvenes que tienen que dejar la escuela. Jóvenes que tienen que meterse a trabajar. Por esta filosofía. Por eso la Escritura dice, mirad por vosotros mismos, que no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de este mundo. Los matrimonios cada vez duran menos tiempo. Ahora hasta los divorcios son express. En algunos estados del país así es. ¿Te quieres divorciar? Casi que dicen, en 5 minutos te divorciamos. Por la alta tasa de divorcios, los afanes de la vida. Los matrimonios duran menos. En 2004, por ejemplo, según unas estadísticas del INEGI aquí en México, se registraron 600,563 matrimonios. Y más del 10% de estos se divorciaron. Y esta tendencia sigue hacia el alza. Eso fue en 2004. O sea, imagínate, 8 años. 8 años han pasado. ¿Qué pasará en estos 8 años? ¿Será 15, 20, 30%? No lo sabemos. Pero las tasas de divorcio son muy altas. Los afanes de esta vida. Por los afanes de esta vida. Dice la Escritura que esta persona había comprado 5 yuntas de bueyes. Tenía que trabajar. Estaba afanado. No tengo tiempo para buscar a Dios. No tengo tiempo para reflexionar acerca de mi vida. No tengo tiempo para pensar si estoy bien o estoy mal. Tengo que trabajar. Hay colegiaturas que pagar. Tengo que pagar la luz. Tengo que pagar el teléfono. El coche que lo saqué de la agencia. Tengo que pagarlo. No tengo con qué. Tengo que esforzarme. Y no tienes tiempo para pensar en Dios. Por eso Jesús decía que si había cosas que te hacían tropezar, te hacían caer. Y él hablaba de partes del cuerpo. El ojo, la mano. Es mejor que lo cortes, que lo saques, que lo eches fuera. Estimado amigo, si el hecho de que tú busques a Dios te va a implicar el que dejes el afán, que a lo mejor quites ciertos lujos de ti, vale la pena. Vale la pena. Porque esto es algo eterno y algo espiritual. Si papá o mamá que estás aquí, tienes que dejar tu trabajo, son los hijos. Qué hermoso es ver a los hijos como una herencia. Y que cuando estén grandes, cuando sean casados, sigan siendo esa herencia y esa bendición de Dios. No una maldición, una carga para tu vida. Hay muchos padres, yo he escuchado a algunos, que dicen, ya mis hijos son grandes, ¿por qué no les dediqué tiempo? ¿Por qué me afané? ¿Por qué estuve en mi trabajo? Y ya lo dicen ya que están grandes, ¿no? Ya no se puede hacer nada. ¿Qué otra cosa? Lucas capítulo 14, en el versículo 20, dice la Escritura, y otro de los invitados dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Acabo de casarme, ayer me casé, no puedo ir. En el tiempo de Jesús, los judíos, cuando se casaban, no creas que era una fiesta de un día. Decían, ya se casó, pues ya, vámonos todos. Eran fiestas que duraban días y a veces semanas.
Y eran cosas que se planeaban, claro. Y seguramente la persona, el señor que invitó a esta cena, pues con mucha anticipación les había dicho, va a haber una cena. Y este se casó. Jesús con mucha antelación te dice, va a haber una cena. Va a haber una cena. Las bodas del Cordero. Estás invitado. ¿Quieres ir? Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Señor, es que me acabo de casar. ¿Qué representa esto? Las relaciones personales con otros. Es muy triste que hay jóvenes que no aceptan la invitación de Dios, que no se arrepienten, no se vuelven a Dios. ¿Sabes por qué? Porque les impide una relación con un hombre o una mujer. Por eso. Les impide una relación con un hombre y una mujer y por eso no quieren buscar a Dios. Se van, se casan, hacen su vida y ya después regresan. Hermano, es que me va muy mal con la persona, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Me va muy mal. Hermano, yo ahora no puedo buscar a Dios, me pega, no me deja ir a la reunión. ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? Pero es muy triste que los jóvenes no quieran buscar a Dios por esta causa. Y yo espero que no sea el caso de algunos jóvenes que están aquí. Yo espero. ¿Qué otra cosa? Personas que tienen en más estima familiares que no son cristianos y esto les impide buscar a Dios. Es que mi tío, mi padrino, dice que no debo de buscar a Dios, dice que no debo de ir a ese lugar. Él se enoja, ella se enoja. El qué dirán también. ¿Qué van a decir de mí mis compañeros de trabajo, mi escuela, en mi casa? El temor al hombre, el temor a los hombres. Y esto es un impedimento muy grande para que la gente no busque a Dios. Señor, acabo de casarme, ¿qué va a decir mi esposa de que voy a ir a la cena? Si nada más me llegó una invitación, ¿qué va a decir? Mateo capítulo 10, en el versículo 28, dice a quién se le debe de temer. Mateo 10, 28. ¿Debemos de tenerle temor a los hombres? ¿Debemos de tenerle temor al tío, a la tía, al padrino, por buscar a Dios? ¿Al jefe del trabajo? ¿Al compañero de la escuela? Y no temáis a los que matan el cuerpo. No teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temas a lo que te digan los de allá afuera. ¿Qué más pueden hacer? Si tu alma, tu vida está segura en Dios, ¿qué más te pueden hacer? No pueden hacerte nada más. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes quién puede tomar el alma y echarla al infierno? Dios. Dios. Dios es el único. Dios es el único que tiene potestad no solo sobre nuestro cuerpo, sino también sobre nuestra alma. Estimados amigos y hermanos, es por eso que nosotros debemos de temer más a Dios que al hombre. Debemos de temerlo más. Lo triste es que hay personas que temen más al hombre que a Dios. Y constantemente sus vidas están negando a Dios. Constantemente. Constantemente. Pero está la conciencia. Y la conciencia no te deja tranquilo. Recuerdo en una ocasión que estábamos compartiendo en un lugar. Y iba a empezar o terminar la reunión, no recuerdo, se acerca una de las maestras de escuela dominical. Y me dice, hermano, hay un niño de 5 años o 6 años que está incontrolable. No puede dejar de llorar. Y no puede dejar de llorar porque dice que él ha ofendido a Dios. ¿Cómo? ¿Qué hizo el niño? Es que dice que en la escuela él negó ser cristiano. Y eso lo traía al niño mal. Por un lado yo le decía a esta hermana, decía, bueno, pues yo creo que el niño ya tiene la conciencia despierta. Debemos de tratarlo como tal.
Y gracias a Dios que se da cuenta. Pero es muy triste que hay personas adultas que no se sienten mal cuando ofenden a Dios. Que dicen, sí quiero buscar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y no se sienten mal, no se sienten redarguidos, no se sienten reprendidos. Y siguen en una vida como cualquier otra. Concluyendo, Lucas capítulo 14, en el versículo 21. ¿Qué fue lo que dijo el Señor que invitó a las bodas? Perdón, a la cena. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Se puso alegre? Lucas 14, 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, enojado el padre de familia, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Fíjate quiénes fueron invitados a la cena. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, los que tenían necesidad. Aquellos que se dieron cuenta, Señor, yo necesito de ti. Aquellos que se dieron cuenta que estaban vacíos, que necesitaban del agua viva. Esos fueron invitados porque reconocieron su necesidad. Señor, yo no necesito nada de ti. Yo aquí tengo mis bienes materiales. Señor, yo no necesito de ti. Yo tengo mi trabajo. Señor, yo no necesito de ti. Yo tengo a mi hermano, a mi primo, a mi prima, a mi esposa. No tengo necesidad de ti. Pero aquellos que son pobres, aquellos que no tienen nada, aquellos que son mancos, que están imposibilitados, que necesitan que alguien les ayude, aquellos que son cojos, aquellos que no pueden ver, ellos fueron invitados. Es decir, reconocieron su necesidad de Dios. Y es la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy. Si has sido invitado por Dios y Dios te ha llamado a arrepentimiento y arrepentido, es porque tú estás saciado y porque tú confías más en este tipo de cosas que te acabo de decir. Si tú realmente quieres buscar a Dios, debes de ver tu necesidad. Y tu necesidad no son las cosas materiales. Tu necesidad no es tu trabajo. Tu necesidad no es ni siquiera la persona que está al lado de ti. Tu necesidad máxima es Dios. Es Jesús. Versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Es decir, había quien no quería. Fuérzalos a entrar. Fíjate la misericordia de Dios. Si tú no has querido, Dios muchas veces te ha querido forzar. ¿Y sabes cómo? A través de los problemas, a través de la enfermedad, a través de la escasez. Dios te ha querido forzar porque no has querido entrar. Y Dios dice, te voy a forzar. Por eso es que vienen los problemas. Por eso es que vienen las enfermedades. Y es ahí cuando dices, yo necesito de Dios. Hermano, me fue mal en un negocio y perdí todo. Necesito de Dios. Hermano, yo confiaba en mi fuerza y mire, me dio esta enfermedad. Hermano, yo necesito de Dios. Hermano, yo confiaba en la gente, hermano, y me defraudó, no sé, me hizo mal a esta persona con la que yo confiaba. Hermano, necesito a Dios. Hermano, mis hijos ya crecieron y son un dolor de cabeza para mi vida. Hermano, yo necesito a Dios. Fuérzalos a entrar. Y Dios te quiere forzar a entrar si es que tú no has querido. Fíjate, primero fue la invitación. Posteriormente apeló a la necesidad. Finalmente, si no es así, Dios te quiere forzar. Pero aún ahí podemos ver la misericordia de Dios. Hubo un hombre, un rey llamado Saúl. Ese hombre, Dios lo desechó por desobediente. Y dice la Escritura que Samuel, el que era el profeta, el que le guiaba a Saúl, lloraba por Saúl. Le lloraba, como rogándole, Dios, ten misericordia de Saúl. Y ya no hubo misericordia para Saúl. No vaya a ser que a ti y a mí nos pase como ese hombre.
que Dios nos da oportunidad tras oportunidad, invitación tras invitación para arrepentirte, para acercarte a Dios. Y tal vez tú no te sientes necesitado. No te sientes necesitado. De ser así, dice la Escritura, si tú no te sientes necesitado, que tú no gustarás de su cena. No gustarás de su cena. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos y a los que Dios forzó a entrar. ¿Con quién te identificas? De todos estos personajes, de todo esto que hemos platicado el día de hoy, ¿con quién te identificas? Dios quiera que te identifiques con los necesitados, con los que dicen yo necesito a Dios en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. Necesito a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. El llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento. El llamado de Dios es un llamado a volverte a Él. Acabamos de ver 3 excusas. ¿Con cuál de ellas te identificas? ¿Con qué excusa tú te identificas? ¿Te sientes de los necesitados? Los que dicen mi vida necesita de Dios. Mi vida necesita a Dios. Si tú tienes enfermedad, si hay escasez en tu vida, si tienes problemas que te han orillado a acercarte a Dios, no lo eches en saco roto. Dios te está forzando a entrar porque no has querido. Dios te está forzando a entrar porque no has querido. Aquellos que fueron invitados, dice la Escritura que el Padre dijo, aquellos que fueron invitados no gustarán de mi cena. Hay oportunidad el día de hoy. Hay oportunidad el día de hoy para que tú te arrepientas, para que busques a Dios, para que dejes lo que estorbe. Tu visión materialista, tu visión mundana de las cosas, que te vuelvas a Dios, que te acerques a Él, que estés dispuesto a dejar todo aquello que sabes que a Dios no le agrada, el pecado, llámese como se llame, adulterio, inmundicia, codicia, la avaricia, los celos, el enojo, las iras, las contiendas, las herejías, las disensiones, las borracheras, las orgías, los hurtos. Y si eres joven, que el día de hoy decidas buscar a Dios de una forma real. Que decidas este día dejar a un lado la influencia de este mundo. Que te decidas a buscar a Dios de una forma real. Porque esa invitación no va a estar siempre. Esa invitación que Dios te hace al arrepentimiento no va a estar siempre. Saúl se perdió. Dios mismo endureció a un rey, a Faraón. Dios puede endurecer tu corazón. Dios puede endurecer tu corazón. Y hasta ahí terminar la misericordia de Dios.
Mientras meditas, escucha este canto y Dios quiera que tomes la mejor decisión. Creaste el universo, eres Dios del cielo, formaste la tierra, Jesús es Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vinieras a mí? Te necesito, Jesús, te necesito, Jesús, ¿Cómo vienes delante de Dios? ¿Necesitado? te necesito, ¿Necesitado de Dios o satisfecho? ¿O sin necesidad de Dios? ¿Cómo vienes el día de hoy? Dios conoce los corazones. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tu corazón es un corazón, una vida vacía, una vida hueca, una vida de religiosidad. Dios conoce las decisiones que tú has tomado. Dios conoce si estas han sido acertadas o no acertadas. Dios y tú lo conocen. Pero el día de hoy, Dios te da una oportunidad más para arrepentirte. Una oportunidad más para que te acerques a Dios de una forma seria, de una forma real, de una forma radical. De una forma en la que tú dejes aquello que te impide. ¿Qué es aquello que te impide? Tú lo sabes, tú y Dios. Que quites el afán de tu vida. Que pongas tu vida en las manos de Dios. Que centres tu vida en Dios, no en este mundo, no en las cosas materiales. Para ello se requiere estar muy necesitado de Él. el universo, eres Dios del cielo, formaste la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vinieras a mí? Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Jesús. Padre, tú que conoces los corazones, Señor. Tú que conoces, Señor amado, cada vida, Jesús. Padre, aquellos que están necesitados, los cojos, Señor, los mancos, Señor. Padre, los ciegos, Señor, los pobres, Dios. Reitérale, Señor amado, tu invitación, Jesús. Permite, Señor amado, que puedan entrar, Señor amado, a esta cena que tú invitas, Dios. Aquellos que nos han decidido, Señor,
En el nombre de Jesús, Señor. Fuérzalos a entrar, Señor. Fuérzalos a entrar, Dios. Pero no permita, Señor amado, que por lo menos los que están aquí, Señor, no digas de ellos que no gustarán de tu cena, Señor. Concédeles una oportunidad, Jesús. Concédeles una oportunidad, Señor, porque está de por medio sus almas, Señor. Están de por medio sus hijos, Señor amado. Están de por medio los hijos de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté actuando, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, Padre. Que puedan gustar tu cena, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y gracias también, Señor, porque, Padre, tu palabra es fiel, Señor amado. Tu palabra es real, Señor. Tu palabra aún es clara, Señor amado. Y gracias porque nos has hablado el día de hoy, Señor. Ayuda a cada persona, Dios, que ha tomado la decisión correcta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Son los hijos. Qué hermoso es ver a los hijos como una herencia. Y que cuando estén grandes, cuando sean casados, sigan siendo esa herencia y esa bendición de Dios. No una maldición, una carga para tu vida. Hay muchos padres, yo he escuchado a algunos, que dicen, ya mis hijos son grandes, ¿por qué no les dediqué tiempo? ¿Por qué me afané? ¿Por qué estuve en mi trabajo? Y lo dicen ya que están grandes, ¿no? Ya no se puede hacer nada. ¿Qué otra cosa? Lucas capítulo 14, en el versículo 20, dice la Escritura, y otro de los invitados dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Acabo de casarme, ayer me casé, no puedo ir. En el tiempo de Jesús, los judíos, cuando se casaban, no creas que era una fiesta de un día. Decían, ya se casó, pues ya,